Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de la ley de Coulomb. Esta ley dice que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas Q1 y Q2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, que yo puedo analizar la ley como si tuviéramos aquí una carga, digamos, positiva, por aquí una carga negativa, y hay una distancia que separa esas dos cargas. Mediante esta fórmula, entonces nosotros podemos determinar cuál sería la fuerza, bien sea de atracción o de repulsión que hay entre esas dos cargas. En este caso pues miraríamos como especie de una fuerza de atracción entre ellas. Ese fue como el legado que nos deja Coulomb. A través de ella pues utilizamos un valor constante que para el sistema internacional tiene este valor, que es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. En cualquier otro medio su valor será más pequeño, lo que provoca que la interacción entre las cargas disminuya. Entonces esto tiene como referente que en el sistema internacional este valor constante es igual a 1 sobre 4pi por epsilon, donde este epsilon pues indica que es la permitividad o constante dieléctrica del medio, que por lo tanto también es pues una constante. Aquí en esta tabla podemos apreciar distintos valores de permitividad. Estos serían para el vacío, para el aire pues básicamente es el mismo valor. Aquí tenemos el del agua, 717 por 10 a la menos 12, y así sucesivamente, pues como podemos apreciar ahí en la tabla hay distintos valores. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo de el cálculo de ese valor de K. Vamos a hacerlo inicialmente para el vacío. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula. Decimos 1 sobre 4pi por epsilon del vacío, que sería 8,85 por 10 a la menos 12. Pues todo esto será igual a 8,99 por 10 a la 9. Estas unidades nos quedarían aquí entonces como newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. O sea que básicamente esto es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Este es de allí entonces de donde sale este valor que estábamos analizando hace un rato, 9 por 10 a la 9. Si trabajáramos en otro medio, por ejemplo, uno de los elementos que más se utiliza como aislador en la electricidad es la porcelana. Entonces si trabajáramos con porcelana tendríamos 1 sobre 4pi. El valor de la porcelana vamos a trabajarlo aquí en este caso con 71. Entonces sería por 71 por 10 a la menos 12. Esto sería igual a 1,12 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces observemos que este valor disminuye en cualquier otro medio. Aquí tenemos el valor para el aire o el vacío y este valor de K para la porcelana. Por tanto, dependiendo del material de cada una de esas cargas, asimismo entonces estableceremos un valor constante. Vamos a analizar un ejemplo ya de aplicación de esta ley. Entonces tenemos aquí dos cargas puntuales, una carga positiva de 20 microcoulomb y otra carga negativa de 35 microcoulomb. Ambas se encuentran en el vacío y están separadas a 20 centímetros. Nos piden determinar cómo es la fuerza y qué valor tiene. Entonces, como podemos apreciar aquí, estas dos cargas son de signos contrarios. Significa que entre ellas va a existir una fuerza de atracción. Esa sería como la respuesta a cómo es la fuerza. Aquí va a haber una fuerza de atracción. ¿Qué valor tiene esa fuerza? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a decir que la fuerza entre 1 y 2, vamos a asumir que esta es Q1 y que esta es Q2.
Entonces la fuerza entre Q1 y Q2 va a ser el valor constante que multiplica a Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado que la separa. Entonces esto va a ser igual, como me están diciendo acá que están en el vacío, va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la carga 1, que vale 20, pero como está en microcoulomb y debemos pasarlos a coulomb, entonces será por 10 a la menos 6, y esto por la carga 2, que vale 35. Lo mismo, como está en micro, vamos a dejarlo en coulomb, por 10 a la menos 6. Las unidades de esto serán coulomb y esto es coulomb. Esto sobre la distancia que la separa. La distancia está en centímetros, vamos a pasarla a metro, entonces sería 0.2 y esto son metros. Debemos elevar esos metros al cuadrado. Bien, ahora pues aquí tendríamos que la fuerza entre 1 y 2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Eso que multiplica a 20 por 35 por 10 a la menos 6 nos daría 7 por 10 a la menos 10. 10 a la menos 10, aquí como son coulomb por coulomb nos va a dar coulomb cuadrado sobre este 0.2 al cuadrado equivale a 0.04. Esto serían metros cuadrados. Entonces, cancelando unidades, tendríamos metro cuadrado se va con metro cuadrado, coulomb cuadrado se va con el coulomb cuadrado, y ya me queda la unidad en newton. Aquí tendríamos que la fuerza entre 1 y 2 será, dejemos aquí el valor constante, 9 por 10 a la 9 newton, y esto me daría 1.75 por 10 a la menos 8. Al multiplicar estos dos valores, la fuerza entre 1 y 2 será de 157,5 newton. Esta sería entonces la respuesta para ese ejercicio. 157.5 newton sería el valor de la fuerza. Si asumimos que este medio no fuera el aire sino la porcelana, como lo hicimos en el ejemplo anterior, entonces la fuerza entre 1 y 2 sería igual, como ya habíamos calculado desde la porcelana, entonces aquí tengo 1.12 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esto lo multiplicaríamos, pues aquí ya sabemos que son las mismas cargas, entonces tendríamos este valor de 1.75 por 10 a la menos 8. Bueno, aquí ya pues habríamos coulomb cuadrado sobre metro cuadrado, estas unidades las cancelaríamos con estas dos. Entonces esa fuerza entre la carga 1 y 2 en este medio, que es la porcelana, sería de 19,6 newton. Entonces podemos apreciar que hay una diferencia significativa cuando se cambia el medio en el que interactúan las dos cargas, mientras que para el vacío tendríamos 157.5 newton, una fuerza pues muy alta en comparación a la de la porcelana. De hecho, pues la porcelana se utiliza en los sistemas eléctricos como un material aislante. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces aquí nos piden determinar la fuerza resultante en la carga Q2. Asumamos entonces que esto es Q1, aquí tendríamos Q2 y esta sería la carga Q3. Con respecto a la carga Q1, que es de 25 microcoulomb, y Q3, que es de 20 microcoulomb, ¿cómo es la fuerza y qué valor tiene? Aquí sería entonces como interesante despejar la carga, sacar la carga 2, que es una carga positiva, y vamos a hacer de cuenta que la tenemos ubicada sobre un eje de coordenadas.
y analizaremos entonces lo que sucede entre la carga 1 y la carga 2. Entonces, como apreciamos, son dos cargas que tienen el mismo signo, por tanto ellas se rechazan. Entonces podemos decir que por aquí vamos a tener una fuerza entre la carga 1 y la carga 2. Fuerza 1, 2, fuerza 1, 2. Ahora analizamos qué sucede entre la carga 2 y la carga 3. Son cargas con signos contrarios, quiere decir que entre ellas va a haber una atracción, es decir, esta carga tiende a irse hacia allá y esta carga tiende a irse hacia allá. Por tanto, por aquí tendremos como sobre el mismo vector una fuerza entre 2 y 3. Y pues como vemos son dos vectores que tienen pues la misma dirección y el mismo sentido, simplemente tendríamos es que sumarlos para hallar su fuerza resultante. Entonces vamos a proceder a calcular inicialmente la fuerza que hay, la fuerza de atracción que hay entre 1 y 2, un valor constante. Vamos a asumir entonces que aquí el medio es el vacío, el producto de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que la separa. Esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 1 entonces vale 25 por 10 a la menos 6 coulomb, y la carga 2 entonces vale 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto sobre la distancia que la separa. La distancia que la separa son 10 centímetros, por tanto esto equivale a 0.1 metros, lo elevamos al cuadrado. Entonces la fuerza entre 1 y 2 va a ser igual a, ya aplicando aquí todas las operaciones, utilizando la calculadora, eso nos daría aproximadamente 225 newton. Entonces ahí tendríamos la fuerza entre 1 y 2. Ahora determinamos la fuerza entre 2 y 3. Nuestro valor constante, aquí tendríamos la carga 2, la carga 3 sobre la distancia que separa esas dos cargas. Entonces nuevamente el valor constante para el vacío, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y el valor de las cargas entonces sería 10 por 10 a la menos 6, recuerden que está en micro, y el valor de la carga 3 sería 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto sobre la distancia entre ellas sería 0.2 metros elevado al cuadrado. Entonces la fuerza entre 2 y 3 será igual a 45 newton. Listo, ya tengo entonces determinada las dos fuerzas, la fuerza entre 2 y 3 y la fuerza entre 1 y 2. Luego, pues la fuerza resultante en este caso, recordemos el álgebra de vectores o la física vectorial, simplemente lo que haremos será sumarlos. Entonces la fuerza resultante es la fuerza entre 2 y 3 más la fuerza entre 1 y 2. Entonces esa fuerza resultante será igual a la fuerza entre 2 y 3, que son 45 newton, más la fuerza entre 1 y 2, que son 225 newton. Entonces podemos decir que la fuerza resultante en esa carga es de 270 newton. Esa sería la respuesta para determinar la fuerza resultante. Ahora, ¿cuál sería su fuerza? O sea, ¿cómo es esa fuerza? Esta carga tiende a desplazarse hacia la derecha. Observamos que los dos vectores apuntan en la misma dirección y ese será su desplazamiento. Espero les haya servido este video tutorial y hasta una próxima oportunidad. Gracias.